La semana pasada se estrenó la última película de superhéroes del año, Kraven the Hunter. Ya vi todo lo que tenía que ver, tanto series como películas, y después de analizarlo todo, puedo decir que el 2024 fue, sin lugar a duda, el año de Lost Media. Pero para el cine de superhéroes, solo hay una frase que lo puede resumir. Solo ha sido fracaso, tras fracaso, tras fracaso. Pocas producciones se salvaron del fracaso, pero ¿es suficiente eso para considerarlas buenas? Con esto inició mi top de lo mejor a lo peor del cine y la serie de superhéroes en 2024. En 2010, Megamente deconstruyó de manera impecable el género de superhéroes, mostrando el desarrollo perfecto de una historia donde el villano ganaba. Fue aclamada por la crítica como una de las mejores películas de DreamWorks y, sobre todo, del género. Este año llegó su continuación, Megamente y el Sindicato de la Perdición. Y, por Dios, esto es un producto sin alma. Sé que todos nos teníamos que olvidar de ella, pero para mí sí cuenta como película de superhéroes. Resumiendo esta atrocidad, puedo decir fácilmente que esto es un insulto a la primera película. Producto que simplemente fue hecho por dinero y no se preocuparon en distribuir de buena forma el poco presupuesto que tenían, para ofrecer al menos algo decente. Mandan al carajo todo lo establecido en su primera parte y ni siquiera llamaron a los actores de voz originales. Una historia mediocre y ni qué decir de la animación. ¿Querían dinero fácil? Pues ya vieron que no funciona. La primera película de superhéroes que salió en el año y lo peor de este. No hay mucho que decir de esta cinta. Desde los trailers se veía que simplemente sería mala. Esos trajes y esos pósters, ¿qué podíamos esperar? Conveniencia por toda la trama, desarrollo de personajes nulo, una protagonista sin carisma donde hay veces que te cae mal. Oh, come on. We both hate family stuff. Un villano completamente olvidable, siendo el Spider-Man más idiota de todos. Solo hay una escena por la que siento que es solo un poco mejor que Megamente 2, y es por cómo manejaron esto. Siento que el terror se maneja muy bien, mostrando lo violento que es ese Spider-Man, pero también se ve lo inútil que es poco después porque su sentido arácnido le falla. Y ese final, Spider-Man es derrotado por Pepsi. Una película lamentable, vende humos y está tan cegada por los billetes que se olvidaron de poner lo más importante: el alma y el corazón. Joker Folie à Deux es un caso diferente. Si está en este puesto es porque sí es mala. Es lo único en películas que DC ofreció este año. Y salió terrible. Fracasó en taquilla y ya hice una reseña completa del canal. Pero en resumen, no sirve como musical. La película tiene un mensaje muy mal ejecutado que solo se entiende si lo analizas como 30 veces. Se salva por el diseño de producción y es entretenida con algunos números musicales, mientras que otros están ahí porque sí. Lady Gaga y Joaquin Phoenix tienen química en pantalla y su actuación es fenomenal. Hicieron lo que podían con el guión que les brindaron, pero no fue suficiente. No funciona como musical, no funciona como película. El 2024 inició con Echo. Y qué mal inició. En los primeros episodios la serie se me hizo interesante, pero ya para el final dije: ¿qué carajo? Sentí esta serie muy rara. Volví a verla y pues entendí todo. Primero, debo explicar algo.
En series y películas, siempre el personaje tiene una acción y un objetivo. Objetivo es lo que el personaje quiere conseguir, y la acción es lo que debe hacer para conseguirlo. En este caso, Maya tiene una acción. Cuenta con un rumbo en la trama avanzando cada episodio, pero nunca se sabe cuál es este objetivo. Al final de la serie se ve como un personaje vacío. Su presentación es completamente opacada por Daredevil y Kingpin, y se ve claramente que solo querían utilizar esta serie para el estreno de Daredevil Born Again, que sale en marzo. Si en verdad querían establecer un personaje que se enfoquen en lo más importante, ¿cuál es su propósito? Bueno, mejor que la huevona y el morboso, sí está. Kraven el Cazador es la prueba de que un villano hecho y derecho de los cómics no puede ser un antihéroe. Con Venom lo hicieron bien porque este ha sido héroe, antihéroe y villano miles de veces. Hay una serie de la que hablaré en los siguientes puestos donde el villano del protagonista es fenomenal. En esta cinta no lo es. El director ya ha dicho que si la película tiene éxito adaptarían The Last Hunt, es una burla, conociendo ahora que no tendría sentido que un antihéroe case a un Spider-Man no establecido en su universo sin conexión, añadiendo que el rumbo en la película apunta a cazar solo a gente mala. Las cintas de su universo son películas sin sentido. El propósito de Kraven es ser un cazador. La ambición de Sony al querer hacer películas de villanos de Spider-Man sin es completamente descabellada, y el fracaso de este universo es la prueba de ello. Si bien aplaudo el uso de las escenas de acción con esa brutalidad que en verdad son muy entretenidas, los personajes y diálogos no tienen sentido alguno. Todos los personajes tienen potencial, solo necesitan un buen guión, y aunque varios sean villanos, pueden hacerlo muy bien. Esta película se salvó de taquilla, pero su universo parece que no, ¿verdad? La cinta cuenta con un ritmo acelerado por la duración de esta, que la verdad no sientes porque la trama fluye muy bien, pero igual que todas las cintas de este universo, siguen repletas de conveniencias por toda la trama. Como la señora Chen está en Las Vegas y justo se encuentra con Eddie. El gran villano de esta película es básicamente Thanos en The Avengers, manejándose como una amenaza futuro que no creo que se concrete. Si bien el final es muy emotivo, ya que hemos visto a Venom acompañar a Eddie por tanto, se siente muy raro que no se detuvieran a preguntar qué les pasó, quiénes son los Vengadores o si hay un Spider-Man en ese universo. Iba a hacer una review de Venom y el problema que tenía ese universo. Pero ahora, después de ver el fracaso de cada una de sus producciones en la crítica y el rumbo nulo que ese universo tenía, saber que ahora está en pausa, ahora preocupándose en hacer más productos del vecino amistoso, es la prueba de que Sony debe aprender a por fin tomar la responsabilidad de hacer las cosas bien. Si tengo que describir la temporada 4 de Los Muchachos, es repetitiva. Repetitiva por el conflicto que se presenta. En la tercera y cuarta temporada tenemos la misma cosa. El arma que está a punto de matar a Homelander. Es la temporada más aburrida de la serie. Hay momentos en los que no sabías si prestar atención o no, siendo los primeros episodios muy aburridos. Diría que esta temporada está de relleno, pero si tengo que rescatar algo de ella, es que tiene el mejor final de toda la serie. Si bien al inicio del episodio no se sentía como un episodio final, logran cerrar cada una de las subtramas planteadas. Puede que varias de estas sean de relleno, estancando la evolución de los personajes, como por ejemplo el arco de Frenchie, el cual sentí innecesario, ya que de todas formas se acabó con Kimiko, mientras que el arco de Butcher cierra de manera estupenda dándole el control a Kessler. Y ya, por fin para cerrar esta serie con broche de oro, ahora sí, tienen el arma definitiva para matar al dios.
ahora sí hablemos de Love Me Hombre y El Imbécil temporada 2. Ok, se los confieso, nunca había visto la serie, así que me lamenté en este tiempo y en verdad la crítica tenía toda la razón. La primera temporada es hermosa, pero la segunda es mucho mejor. Las escenas de acción son preciosas. El nivel de animación a comparación de la primera, la cual estaba al borde de ser decente, en esta está muy bien, pero con su historia está llena de subtramas abiertas para la continuación a la tercera temporada. Está más enfocada en Mark, incluso ni siquiera cierran su evolución. Cada personaje junto a su arco queda en la deriva para poder ser finalizada en la tercera temporada. Si bien Armstrong tiene cierta relevancia, no tiene un vínculo personal con el protagonista. La dirección que tiene cada episodio te motiva a verlos todos. Eso hice yo. El único problema de la serie, y lo que diría que pudo haber sido mal manejado, es la publicidad. Yo oí mucho sobre la primera temporada de Invencible, y no la vi simplemente porque no me llamaba la atención. Esta vez la vi al ver tantas buenas reseñas sobre sus 2 temporadas. Me di cuenta que nadie habló de la segunda, ya que la compañía no supo cómo distribuirla. Es una excelente serie, y espero ver más de cómo continúa esta historia. Pero que por favor la compañía no deje su estreno a la deriva. Si pongo a Agatha Lalonde en ese puesto, es porque esta vez pusieron todo su empeño en la serie. No por nada fue todo un éxito, costando $40 millones, siendo la serie más rentable de Marvel. Dense cuenta que cada episodio de sus otras series televisivas costaban alrededor de $25 millones por episodio. Es increíble lo que pueden hacer con series que absolutamente nadie había pedido, pero lograron sorprender. Que un episodio sea el de los mejores puntuados en Marvel es impresionante. Episodio que para mí es perfecto. Por poco y superando al mejor episodio de Marvel, que es el episodio final de Loki, con un 9,4. El haber distribuido ese presupuesto donde ni siquiera se nota que haya costado esos $40 millones, que hayan hecho no una serie construida poco a poco hasta llegar al final, y que este sea un show de tirar los rayitos más bonitos, sino una construcción de cada uno de los personajes, cerrando con el final de cada subtrama, abriendo una para una posible segunda temporada. Es una belleza que Marvel ahora sí sepa hacer series. Si esto hicieron construyendo todo desde una Biblia, con la mano de una showrunner, imaginen lo que pueden hacer ahora teniendo la serie de Daredevil Born Again en sus manos. Antes de continuar con los primeros 3 puestos, no me podía olvidar de estas joyas. Máximo esfuerzo. Yo no fui muy pegado a las películas de Fox. Es más, ni siquiera había nacido para cuando terminó la primera trilogía de X-Men. Pero de todas formas, me emocionó ver a estos personajes. Si pongo a Deadpool y Wolverine en este top, es porque tiene algo que a muchas producciones del top le faltaron. A esta cinta le pusieron corazón. La llegada de los mutantes al UCM empieza en esta película. Es muy bonito ver que detrás de esta cinta el equipo de producción haya puesto todo de sí mismos para hacer, desde la introducción de la cinta, viendo cómo usar un esqueleto para que una batalla sea visualmente entretenida, hasta la escena de pelea contra los Deadpool Corps. La química de Ryan Reynolds y Hugh Jackman es lo mejor de la cinta. Ellos nacieron para estos papeles.
y ver de revés a Wolverine con un actor que nos hizo llorar a todos entregando lo mejor de su personaje años atrás, es emocionante. Si bien no todo es bueno, como el guión siendo muy pobre, manteniéndose de los cameos, la misma cinta sabe burlarse de ello y lo hace entretenida. Tengo muchas ganas de ver más de estos personajes a lo largo del UCM. Ahora sí, presentando los orígenes de los mutantes, más del Jesús de Marvel y con el gran corazón que le pusieron a esta película. El error garrafal que tiene el Sonyverso es haber hecho a varios de estos villanos antihéroes. Su propósito era confuso y parecía que querían presentarlos para generar empatía con el espectador, cuando un villano no debe hacer eso. Y este año, bajo el sello de HBO, llegó The Penguin y es una maravilla. Matt Reeves presenta el mundo de Batman bajo la perspectiva de Oswald Cobblepot. Desde el primer minuto, la serie te atrapa mostrando que esto es televisión por completo. Y esto que tiene el presupuesto de una serie de televisión. Logran recrear toda la atmósfera de la ciudad gótica que vimos en The Batman. Sofía Falconi se une a su universo y cierra su desarrollo de personaje de manera impecable. Colin Farrell no decepciona dándonos la evolución de un personaje que al final ni siquiera empatizas con él, sino lo terminas odiando. Si no han visto El Pingüino, véanla ahora. Al final muestran a Oswald como una figura de poder en Gótica, junto a la batiseñal encendiéndose, mostrando que ahora Batman tendrá un rival muy poderoso. Es increíble lo que pueden hacer sin cambiar un personaje. Un villano que sí puedas odiar. Lo han dicho miles de personas y lo diré yo. X-Men 97 es una obra maestra. Yo no vi la serie original, pero de todas formas, semana a semana, esta serie traía un público nuevo y me atrajo a mí, enamorándome poco a poco. Para ese entonces yo ya estaba familiarizado con los mutantes. Wolverine o Antonishing X-Men, incluso X-Men la Gente del Mañana, son historias increíbles que me llevan a pensar ¿por qué las cintas de Fox se avergüenzan tanto del origen de los mutantes? Pero ahora, con los mutantes en casa, que se joda Fox, que se jodan sus películas, porque estos son los X-Men. Esto es lo que las películas de Fox hubieran sido si no se avergonzaran tanto de sus personajes. X-Men 97 toma lo mejor de los cómics de los mutantes con orgullo y los pasa a una serie de televisión de calidad. La manera en la que la historia te atrapa, desarrollando sus personajes, generando un vínculo con el espectador, continuando una historia para los fans más veteranos y a la vez contando una nueva para otra generación. Una animación preciosa combinando el 2D con el 3D que hacen que las escenas de acción sean arte. Los cameos, aunque me hicieron saltar de la emoción, no te desconectan de la historia. No se preocupan de construir un universo, sino a sus personajes. El empeño que Bro de Mayo le puso a la serie hizo que de nuevo se probara un punto en el género. Los superhéroes no están muertos. Marvel no está muerto. No es necesario que traigan a los Vengadores originales. Por favor, lograron hacer un universo cinematográfico exitoso sin sus personajes más conocidos. Ahora pueden hacer lo que se les dé la gana con los mutantes después de esto. Necesitamos historias así, que le den vida a sus personajes, que los hagan entrañables, que se vinculen con el espectador. Una historia que llegue al corazón sin avergonzarse de sus orígenes, dándonos un mensaje. X-Men 97 no es solo de las mejores series de Marvel, no solo es la mejor serie del año, es una de las mejores series del género. Este fue mi top del canal. Dejen su top también en los comentarios para poder leerlos. Gracias por este año, en verdad,
Fue hermoso. A pesar de haber empezado hace relativamente poco, ver que hay personas que me apoyan o les gustan mis videos me motiva a hacer más de estos. Ando trabajando en varios. Algunos pueden ser interesantes y otros pueden ser divertidos y absurdos para que pasen el rato escuchándome. El 2025 se viene con todo, tanto con el regreso de grandes como Robert Downey Jr. y con grandes producciones. Espero que hayan pasado unas bonitas fiestas. Empezar esto como un proyecto personal y ver que le gusta a mucha gente, en verdad es muy bonito. Si les puedo dejar una enseñanza que saqué de mi experiencia en todo el año, es que si en verdad se proponen hacer algo que les gusta, háganlo y sientan orgullo de ello. Todos podemos tener éxito en lo que queramos, que nadie les rompa sus sueños. No se rindan nunca de ellos, porque siempre habrá una meta para cada uno de nosotros. Gracias por apoyarme y ver los videos.